Damos las gracias al Señor por que nos permite, ¿verdad?, estar acá otra vez. El domingo pasado terminamos el estudio del libro de Oseas. Hemos leído durante varias semanas lo que el profeta Oseas declaró a la nación del norte, Israel, y lo que esto traía como consecuencia de la nación. Esta mañana quiero tomar el tiempo para ubicar el final de la nación de Israel, que lastimosamente llegó a su fin aún en los días de Oseas. Estamos viendo esta línea, ¿verdad?, en la cual nos muestra los profetas del reino del norte, los profetas del reino del sur. La división de los profetas, hay tres divisiones muy marcadas. Los profetas que son antes de ir al exilio, ¿verdad? Lo que se le llama en el estudio de la Biblia el exilio es el año en que el reino de Israel, Judá, fue llevado cautivo. De aquí para atrás se le llama antes del exilio. Solo estoy recordando lo que ya hemos visto. De aquí para atrás, antes de que Judá fuera capturado, se llama antes del exilio. Todos los profetas que tenemos acá, comenzando aquí, de atrás o de adelante hacia atrás, ¿verdad? Habacuc hasta Abdías son los profetas que profetizaron antes del exilio. Después del exilio acá, tenemos los profetas exílicos o dentro del exilio. Los profetas Ezequiel y el profeta Daniel. Estos son los que predicaron estando en Babilonia, el exilio. Entonces es lo que tenemos acá. Luego, después de que Ciro, el persa, declarara la libertad para el pueblo de Judá, tenemos los profetas post-exílicos o después del exilio. Y estos son los profetas comenzando con Ageo, Zacarías y Malaquías. Dentro de ellos vamos a encontrar el libro de Esdras y el libro de Nehemías, que son después del exilio. Pero el reino, como usted recuerda, estaba dividido. Tenemos el reino del sur. El reino del sur, Judá, profetizaron algunos profetas para Judá, y el reino del norte, otros profetas profetizaron para el reino del norte. Hasta ahora ya hemos finalizado con los profetas del reino del norte. Los profetas conocidos del reino del norte es Jonás, es Amós, es Oseas. Amós, solo voy a repetir un poco lo que ya vimos en el libro de Amós. Amós era del sur, era del otro lado de Judá, y él fue y profetizó al reino del norte. Por eso se le llama profeta que profetizó al reino del norte. Oseas, que es el que tenemos, es el último que hemos estudiado, profetizó desde este año hasta la caída de Israel. Ahí profetizó. Lo tenemos por los reyes que estaban en el reino del sur, que dice el versículo 1 de Oseas, que él profetizó en ese tiempo, en los días de Usías, de Jotán, allá en Israel, y aún parte de los reyes de los tiempos de Ezequías. Entonces, lo que quiero que veamos en esta mañana es para cerrar el ciclo del reino del norte. Quiero que veamos el final del reino del norte. Y es un triste final. Un triste final porque esa nación quedó absorbida, esa parte del reino quedó absorbida por los gentiles. Y hasta el día de hoy está de esa manera absorbida.
En Israel, lo que se conoce como Israel, casi todo viene del reino de Judá, porque es el reino que continuó, aunque sí hay representación de algunas tribus aún. Hasta hay algunos que todavía no pueden identificar, es risible. Yo cuando oigo a salvadoreños que dicen que tienen línea judía, pero hasta el día de hoy, aún en ellos mismos, es difícil identificar de qué familia vienen. Muchos de ellos no lo pueden identificar. Y algunos con un certificado que les dan, que declara que sí, la familia tal, hace algunas averiguaciones por ahí y ya los alinean con los judíos. Ahora, eso solo se ha dicho de paso. En este tiempo está en boga ya un imperio, y es el imperio asirio. Y eso es lo que encontramos en esta parte de acá, de aquí para acá, o aún desde por acá vamos a encontrar, porque Nahum predica a ellos, vamos a encontrar este imperio asirio. Asiria es diferente al país de Siria. A veces confundimos los sirios con los asirios. Siria es el país, todavía existe, está ahí, ¿verdad? Ahí está la ciudad de Damasco. Ese es Siria. Pero no tiene nada que ver con los asirios. Asiria era el imperio en aquel momento cuando Oseas, el mismo Isaías y el mismo Miqueas están predicando. Era el imperio. Cuando usted lee Isaías, nosotros no vamos a estudiar Isaías, porque estamos estudiando los profetas menores. Pero cuando usted estudia Isaías, verá mucho el nombre de los asirios ahí en esa profecía. Porque tiene que ver. Es entonces en esta hora el propósito de ver este final. Para nuestra introducción quiero ver acerca de lo que la Biblia nos habla sobre este imperio asirio, antes de ver lo que le pasó a la nación de Israel. Vayamos, y aquí sí quiero ocupar el mapa. Vamos a ver, para poder ver lo que la Biblia enseña sobre el reino, el imperio asirio. Si usted va conmigo al segundo libro de los Reyes, segundo libro de los Reyes. Capítulo 17, vamos a ver ahí. Ahí encontramos en el versículo 3 del segundo libro de Reyes 17, uno de los nombres de los reyes de ese imperio. Dice el verso 3, contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho siervo y le pagaba tributo. Oseas no el profeta, ¿verdad? Oseas el rey de Israel. Ese es lo que está hablando ahí. Acá tenemos un mapa de la declaración del reino de los asirios. El primer rey que menciona la Biblia, hay que leer la historia general, ¿verdad? Pero si yo traigo la historia general y la Biblia, entonces, me voy a confundir yo y los voy a confundir a ustedes. Porque cuando uno lee, acumula mucha información en la cabeza
Y entonces después hay que ir separándola. Entonces mi deseo en esta mañana es solo hablar del imperio asirio desde la Biblia, ¿verdad? Para que no meta la historia general, porque usted me va a decir, no, es que no fue el primer rey ahí, Tiglat-Pileser, ¿verdad? No es el primer rey. Obviamente la historia general dice que no es el primer rey, pero la Biblia sí habla al primer rey que menciona de los asirios, es al rey Tiglat-Pileser. Ese es el primer. Acá usted ve aquí, dice deportación de Tiglat-Pileser III. Es lo que la Biblia manda. Mire, es una tristeza. Pero este rey asirio, este es el reino asirio. Todo esto que mira de rosado es el imperio asirio ya cuando ha ganado mucho terreno. Los tres más conocidos de los reyes asirios están en la Biblia. Es el rey pero si lo impresiono mal, Tiglat-Pileser, el rey Salamansar y el rey Sargón. Esos son los tres reyes más conocidos. La historia general dice que son los reyes que hicieron grande al imperio asirio. Este rey es el primero mencionado. Usted cuando lee Primera de Reyes, capítulo 15, va a encontrar. Es más, solo se lo digo de paso, para que usted lea segundo libro de Reyes, o primer libro de Reyes también. Osea, el rey de Israel, ganó el reino matando al rey con la ayuda de este rey, Tiglat-Pileser. Con la ayuda de él, mató al otro rey para que él reinara. Este rey Osea reinara. Y ahora él estaba en ese tiempo. Por eso que Osea era tributario Oseas, el rey de Israel, el reino del norte, era tributario de este rey, de Asiria, perdón, que ya era Salamansar. Vaya conmigo a segundo libro de Crónicas. Solo le mencionaba el primer rey ahí, pero voy a empezar por el primero que menciona la Biblia. Segundo libro de Crónicas. Esta mañana es una clase bíblica, ¿verdad? Aquellos que estuvimos en clase bíblica y los profesores les gustaba la historia, conocimos mucho de ello y estamos recordando lo que nos enseñaron. Y otros que ya hemos estudiado. Primer libro de Crónicas, su capítulo 5. Sí, es primer libro de Crónicas, capítulo 5. Lo he anotado mal acá, yo he puesto segundo libro de Crónicas. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 26. Versículo 25 leeremos ahí para conexión, ¿verdad? Espero que estén conmigo. Primer libro de Crónicas, capítulo 5, versos 25 y 26. Dice así la palabra de Dios. Pero se rebelaron contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra, a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos. Por lo cual el Dios de Israel excitó el espíritu de Pul, rey de los asirios, y el espíritu de Tiglat-Pileser, rey de los asirios, el cual transportó a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, y los llevó a Alá, a Abor, a Ara y al río Gozán hasta hoy. Ahí sale otro rey, es el rey Pul, ¿verdad? Ese es uno de los reyes de Asiria. Pero el rey más conocido es Tiglat-Pileser. Tiglat-Pileser dice que llevó cautivo. Recuerda la media tribu de Manasés, la tribu de Rubén y la tribu de Gad,
quedó al otro lado del río Jordán. Cuando el Señor le prometió tierra a Israel, estas 2 tribus y media pidieron quedar al otro lado del río Jordán, porque la tierra era como la tierra de Egipto, y por eso ellos lo vieron hermoso y se quisieron quedar allá. Obviamente el Señor se los permitió. Es la voluntad permisiva de Dios. Dejó que estos hombres escogieran la tierra que no era lo que el Señor había escogido para ellos. En esto hay que ser claro. Cuando uno estudia la Biblia, encontrará que de ahí en adelante el Señor, cuando se refiere a Rubén, a Gad y a la media tribu de Manasés, les dice: la tierra que Moisés os dio. Cada vez lo va a encontrar, y es interesante cuando encontramos esa definición, la tierra que Moisés os dio. Aquí tenemos el río Jordán, si usted se fija acá, ese es el río Jordán. A este lado quedó la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Esta es la primera deportación que hizo este hombre llamado Tiglat-Pileser. Fueron los primeros que fueron deportados aquí a esta ciudad, aquí alrededor del río Gozán. Eso dice lo que hemos leído en el versículo 25. Dice: y al río Gozán hasta hoy. Aquí los trajo, estos que se trajo cautivos hasta el día de hoy. Esta tribu ha costado, porque es la primera tribu que fue absorbida. Ha costado que sean reconocidos los que dicen ser de Rubén, porque fue absorbida casi por completo por los asirios. Este es el primer rey y es la primera deportación que vamos a encontrar. Luego tenemos la deportación de Salamansar, y es donde estamos en nuestro contexto. Y para eso sí vayamos de nuevo al primer libro de los Reyes. Al segundo libro de los Reyes, capítulo 17, donde estábamos leyendo al principio. Y es ahí donde encontraremos el contexto donde nos encontramos. Deportación, esto dice ahí, deportación de Salamansar V se llamaba. Se ha dicho de paso esto, se considera que así como los faraones se siguieron llamando faraones, pues hubo un tiempo en que ellos siguieron llamándose Salamansar por una afinidad al nombre, y por eso tenemos Salamansar V ya aquí, y hay hasta Salamansar VII en la historia general. Ahora, Salamansar V comenzó el sitio sobre Samaria. Vayamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 17. Aquí vamos a leer un poco. Dice así, ya hemos leído el verso 3. Pero vamos a leer desde el verso 1. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel, que habían sido antes de él. Contra Oseas, subió Salmanansar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre ella 3
años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria, tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Es aquí donde encontramos la deportación de Salamansar. Salamansar es el que llevó a la ciudad de Samaria aquí, y es el que se llevó deportado, este color morado ahí, a todos los israelitas del reino del norte. Es triste, pero este hombre entró con sus ejércitos, sitiaron Samaria. La historia dice que le suspendieron todo suministro de alimentos y todo suministro de agua y comenzaron a padecer. Es ahí cuando muchos o muchas madres tuvieron que comerse a sus hijos, porque este era el castigo del Señor. El hambre era tanto, sus hijos se morían del hambre y ellas, para no morirse, tenían que comérselos, porque así había llegado el castigo a esta nación. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo de Dios en grande calamidad. Llegar al punto de tener que partir a su hijo. Está muerto ya y tiene que partirlo y comerlo. Así comenzó el sitio sobre esta ciudad, donde llegó a tener el hambre una preponderancia en medio del pueblo. Es triste, pero así sucedió. Cuando la nación entró, los niños que quedaron vivos, cuando entraron los asirios, los estrellaron contra los muros. A las mujeres embarazadas las sajaron por el medio. Así fue el castigo. Este hombre, a los que quedaron vivos, se los llevó cautivos. Se los llevó a todos. A los viejos, a los enfermos, los mató. No los dejó vivos. Se llevó a toda la nación. Cuando leemos Oseas y vemos el corazón de Oseas desbordado en los últimos 2 capítulos que leímos el domingo pasado, miramos a un hombre que está afanado por llamar al pueblo, porque la nación de Asiria estaba sobre ellos ya. Este hombre Salamansar, dice la palabra del Señor, que es el que entró ahí. Él comenzó el sitio. Dice la historia que terminó el sitio, se llama Sargón, el rey Sargón. Y eso, vayamos ahí, no pierda Primera Reyes, o Segunda Reyes, perdón, que ya vamos a regresar. Vaya a Isaías capítulo 20, solo para mostrarle que la Biblia habla de estos reyes ahí. Isaías capítulo 20. Su versículo 1 nos dice quién era ya el rey en este tiempo. Isaías 21. Dice así: en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Ahora se llama Sargón. Dice la historia, por eso es que en algunos libros y comentarios bíblicos usted va a encontrar que Israel fue llevado cautivo por Sargón. En unos usted va a encontrar que fue llevado cautivo por Salamansar, porque Salamansar es el que comenzó el sitio allá en el segundo libro de Reyes que ya hemos leído. Sargón es el otro rey que también preponderó o levantó, ¿verdad?, la grandeza de este reino asirio. Ahora volvamos a nuestro estudio del segundo libro de Reyes acerca de la condición de la nación de Israel.
Y otra vez, dice el verso 6, Segundo de Reyes 17:6. En el año 9 de Osea, ya lo leímos, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y lo puso en Alá, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Esa es importante, ciudad de los medos, porque es aquí donde va a comenzar, entonces es Media aquí, ¿verdad? Es aquí abajo donde va a comenzar pronto el reino el imperio que desbarataría a Asiria, y es el imperio babilónico. Es donde ellos fueron a parar, esa Media. Babilonia está aquí, es pequeño en este momento. Después todo esto lo conquista Babilonia, comenzando por Media, Persia, todo el lugar de Asiria. Todo este lugar lo conquista el reino babilónico, pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos acá al año 522 alrededor. Muy bien, entonces, solo quiero dejar esto. La razón por la que esta nación fue absorbida por este poderío mundial llamado Asiria. Dice el verso 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Es tajante lo que dice. Porque los hijos de Israel pecaron. Versículo 8. Y anduvieron en los estatutos de las naciones. Versículo 9. Los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Mire, cuando leo ese verso, dice, los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Dice el verso 10, levantaron. Si usted se fija, todos los verbos, pecaron, anduvieron, hicieron. Verso 10, levantaron. Verso 11, quemaron. No voy a leerlo todo porque entonces sí, solo le voy enfatizando las acciones. Dice que pecaron contra Dios, anduvieron en los estatutos de otras naciones, hicieron secretamente cosas no rectas, levantaron estatuas e imágenes. Dice que quemaron incienso. Dice que quemaron incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones. Estoy en el versículo 11. E hicieron cosas. Si usted lo va subrayando es mejor, porque yo por eso lo voy leyendo, porque lo tengo subrayado, ¿no? Hicieron cosas muy malas. Los hijos de Dios, dice, hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Servían a los ídolos, verso 12. Pero el Señor, dice en el verso 13, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Esta expresión, volveos de vuestros malos caminos, es el llamado que hace Oseas, que hace Amós, en lo que ya hemos estudiado. Volveos. Recuerda Amós diciendo, mas no se volvieron a mí, mas no me buscaron. Por eso el Señor les llamaba. Pero dice el verso 14, mas ellos no obedecieron. Antes endurecieron su cerviz. Verso 15,
y desecharon sus estatutos. Verso 16. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios. El mismo verso 16. Adoraron a todo el ejército de los cielos. Verso 17. Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. El mismo verso 17. Se dieron a la adivinación y agüereros. El mismo verso 17. Se entregaron a hacer lo malo. Esta es la conducta de la nación. La conducta de una nación, que Israel era el pueblo de Dios, el pueblo escogido por Dios, mas no obedecieron. Entonces dice el verso 18, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Judá. Y dice, más ni aún Judá, verso 19, guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Mire esta palabra, estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Ya no es en los estatutos de Jehová su Dios, son en los estatutos de Israel que ellos habían hecho. Versículo 20. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que les hizo en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová, ese es triste versículo, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta el día de hoy. Ese día de hoy es cuando se escribió el libro de los Reyes, ¿verdad? Mire, no sé, pero es triste ver a una nación empedernida en la necedad, el pueblo de Israel. Y su consecuencia es destrucción. Tarde o temprano le llegó a él la destrucción. Uno de los versos que leímos el domingo pasado dice que al tiempo de nacer estaba ya, pero era un hijo no sabio. No se apuraba a nacer para que él pudiera perdonarle. Cuando observamos acá en este mapa, toda la nación de Israel, todo aquí, solo la ciudad de Jerusalén acá, todo lo que es Judá, quedó. De ahí todo Israel murió y los demás fueron llevados cautivos. Yo le invito a que lea del versículo 24 hasta el final del capítulo 17. Léalo en su casa, no ahorita, ¿verdad? Porque yo sé que algunos aquí es cuando leen. ¿Ha leído la Biblia esta semana? Sí. Estábamos en un estudio con unas personas y le digo, ¿ha leído la Biblia esta semana? Sí, el lunes que estuvimos en la reunión, me dice una señora. Fue sincero, yo soy sincera, don Israel, me dice. Y a veces los creyentes también somos así, ¿verdad? Cuando venimos al culto, leímos la palabra del Señor. Pero lo que le quiero decir
del versículo 24 hasta el verso 41, usted va a encontrar lo que se mezcló ahí. Son los gentiles en medio de la tierra prometida. Samaria vino a ser una ciudad mezclada entre gentiles y algunos israelitas. Por eso es que cuando usted encuentra en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, esa es la razón por la que cuando en el tiempo del Señor Jesucristo a los samaritanos se les llamaba perros. Porque eran aquellos que estaban fuera. Los perrillos también leemos, ¿verdad? No está hablando de animales, está hablando de personas en un contexto nacionalista que estaban fuera porque eran mezclados. Eso es lo que pasó ahí. Así fue absorbido Israel por el castigo. Mire, amados, es triste pensarlo, pero es una realidad en nuestras vidas. Cuando no prestamos atención a los mandamientos del Señor en nuestra vida y tenemos en poco la vida cristiana, tarde o temprano tendremos resultados negativos en nuestra vida y comenzaremos a preguntar por qué nos pasa esto. Comenzaremos a pedirle explicaciones a Dios y nuestra vida va en decadencia. Pero no nos hemos percatado dónde comenzó nuestra decadencia. Nuestra decadencia no comenzó el día que el Señor nos metió en el castigo. Nuestra decadencia comenzó mucho antes. Es triste, amados. Da pesar, y lo digo con el dolor de mi corazón, conocer la obra y ver congregaciones tan apagadas, porque se ha olvidado de la vida cristiana, porque hemos llegado al punto de sostener una religiosidad nada más, de tener un culto y venir al culto y si puedo me quedo y si no me voy, de saber si puedo voy a estar y si no, no voy a estar. No un compromiso con Dios, un compromiso con los hombres. Es triste. Es triste llegar a una asamblea donde uno puede observar que la actividad del Espíritu Santo ya no está ahí. Y estar ahí, porque cada uno de nosotros se ha hecho de oídos sordos al mandamiento. Hemos hecho nuestros propios estatutos como Israel y queremos andar en nuestros propios estatutos, a nuestra manera, a nuestra forma. Israel cayó en este castigo deplorable. Fue raído prácticamente. Solo la gracia de Dios y su misericordia no ha permitido que Israel no esté en este mundo. Pero por su conducta, Israel fue llevado de ese lugar por este rey Sargón. Fue quitado, destruido totalmente. Trajo otras gentes ahí, gente que no conocían al Dios de Israel. Amado hermano y hermana, quiero en verdad exhortarles, porque lastimosamente siento muchas veces que estamos cayendo en un acomodamiento espiritual y que nuestras vidas espirituales no van más allá de un culto. Es triste, y lo digo con dolor, ver a gente durmiendo en los cultos acá. Yo sé que su trabajo les ha absorbido, les tiene con cansancio, pero eso no es excusa. Solo es una demostración de lo poca importancia que tienen las cosas del Señor. Todos tenemos responsabilidades, obviamente. Hermano y hermana, es peligroso que la actividad del Espíritu Santo sea apartada de nosotros y seamos nosotros los que tengamos la vida nada más, pero ya no el Espíritu Santo.
Pablo escribe a los de Tesalónica y los dice: no apaguéis al Espíritu. Porque es fácilmente apagar la actividad del Espíritu y esforzarnos nosotros de todas formas. Pero hermano, eso no va a empezar con una predicación. Va a empezar con una devoción en su vida personal. Usted levantándose, abriendo la palabra, orando, y tendrá hambre del Señor. Solo así podrá hacerlo. Y lo digo con tristeza de la iglesia local acá en Escandia. Hemos llegado al punto de que todo lo queremos resolver de la manera más fácil. Mire, estamos en reunión y decimos: necesitamos hacer limpieza. Lo más fácil es paguemos. Porque no hay devoción, no hay interés. Y están los hermanos rogando y pidiendo. Somos responsables. Hermano y hermana, es porque el Espíritu se está apagando en nosotros. Es necesario. Y no me estoy poniendo como ejemplo. Estoy poniéndome como uno necesitado de saber que si me duermo y si me acomodo en la vida espiritual, he de terminar acomodado. Y tarde o temprano el Señor me va a demandar en mi vida. Y seré uno que después me estaré quejando. ¿Por qué, Señor? Amados y amadas hermanas, la condición de Israel debe despertarnos. Somos sus hijos, pero podemos ser castigados duramente. No se nos quitará la salvación, obviamente no. La seguridad de ella ahí está. Pero eso no nos tiene que dar la obviedad de decir: bueno, salvo soy, al cielo voy. Y la iglesia necesitándole a usted, buscando esa necesidad en la vida, para que podamos ocuparnos de una o de otra manera. Todas las cosas que el Señor ha demandado debemos hacerlas, hermanos. Todo. Y es por esa necesidad que en esta mañana les estoy exhortando en el nombre del Señor a despertar a una vida devocional a Dios, a tener un compromiso con el Señor, a de saber por qué estoy aquí, a saber por qué debo de saber y entender. El Señor me está hablando. El Señor ocupó con esta nación de Israel a sus santos profetas. El Señor ocupa ahora a sus siervos para despertarnos del letargo, de vivir una vida solo por pasarla. Israel cayó en eso. Por eso cantamos esta mañana: cuando andamos con Dios, oídos dando a su voz, nuestra senda luciente ha de ser. No obedecer a los hombres, obedecer al Señor. Debemos buscar eso, porque si no, vamos a terminar como el pueblo de Israel, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. Mire, es peligroso. He llegado a una congregación, me he sentado y solo llega un hermano. Porque la palabra del Señor escasea ahí. No. Lo que escasea es devoción, es deseos, es anhelos. Esa es la razón, hermanos, porque el Señor estuvo anunciándole al pueblo de Israel desde mañana y de tarde. Serían castigados por su falta de devoción al Señor, por su falta de entrega al Señor. Por eso, hermanos, quería terminar con el triste final del pueblo de Israel, que fue llevado en cautiverio por su desobediencia. Fue dejado en aquel lugar. Y el lugar que ellos tenían, era de ellos, lo vino a ocupar gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat. Si usted lee los versículos después.
el lugar que a ellos le pertenecía. Amados, no esté esperando que otro venga a hacer las cosas. Debo ser yo que debo de empezar a hacerlo. Pero eso inicia, y vuelvo a enfatizarlo, con una vida devocional, una forma personal de entregarme al Señor. Eso es, en esta mañana, hermanos, el deseo de nuestro corazón, de que podamos seguir hacia adelante, como creyentes, como hijos de Dios, pero también como iglesia local, que podamos despertar a esta necesidad personal. El Señor va a caminar y Él siguió su plan con Israel. Obviamente es así. Vamos a ver, ¿verdad? Cuando veamos Miqueas, Habacuc, de la misma forma llamando a Judá. Pero Israel desobedeció. Así que, amados, en esta hora, esta es el mensaje y la exhortación que personalmente he encontrado para mí y para todos nosotros, de la necesidad de escuchar la voz de Dios y vivir una vida, una devoción real con el Señor. Mire, estamos estudiando con unas personas la palabra del Señor y estamos viendo lo que es la vida nueva. Y una de las cosas que la gente ignora, ¿qué es la responsabilidad cristiana de la vida nueva? Piensan que es ir al culto, nada más. Y es tener que empezar a decirle qué es la responsabilidad. Así que, amados, esta es la exhortación. Que el Señor nos ayude para seguir adelante en nuestra vida cristiana. Que Él nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Antes de orar, hermanos, solo pido sus oraciones a el trabajo que tenemos en la obra del Señor, ¿verdad? Como encomendado de la obra acá en Escandia, casi no doy reportes, pero de alguna manera estamos ocupados predicando el Evangelio y enseñando la palabra del Señor. Como todos saben, el día lunes tenemos ese ministerio ahí en el Cubo. Estamos ahí predicando también. Tenemos también el día jueves, estamos ayudando a la asamblea en Izalco. El propósito de comenzar día martes también ayudar a la asamblea en Acajutla, ¿verdad? Pedimos sus oraciones. El día viernes Elizabeth comenzó un estudio con mujeres ahí en el Cubo, pero estaban algunos hombres ahí también interesados, y entonces he tenido ya unas 3 semanas de estar también yendo yo para estudiar la palabra, y es ahí donde estamos estudiando la palabra los días viernes, desde las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Y el día sábado estamos ocupados ahí en lo que es el Cantón Los Laureles, donde el Señor nos ha abierto puertas para trabajar. También estamos ayudando a las personas en sus necesidades. Durante la semana les traemos al médico, hemos llevado al dentista, algunos al oftalmólogo para fabricarles lentes, y esto son algunas de las actividades que tenemos en la obra del Señor. Esta semana tenemos el propósito con Elizabeth de ir a Usulután, otra asamblea muy necesitada. Ahí hay algunos hermanos que están ocupados, pero tenemos el deseo de estar esta semana de miércoles a viernes ahí, y luego el sábado regresar hacia Los Laureles. De esta manera, hermanos, pedimos sus oraciones en el trabajo que el Señor nos ha dado y encomendado en lo que es la explanación de la palabra, tanto en la enseñanza como también en el Evangelio. Así que pido sus oraciones para que el Señor nos ayude. Sabemos que Satanás no está contento. Hay ataques del enemigo en medio de nuestra familia. Creo que ustedes conocen de verdad la situación, aunque duele en nuestro corazón,
pero así es el enemigo que nos ha querido hacer desistir de este trabajo. Necesitamos sus oraciones. Es llena de fortaleza oír cuando otros oran por uno. Oír que otros están orando, no es oírlo en la oración. Conozco hermanos que han orado por años y por su servidor y su ministerio. Así que por eso ruego sus oraciones para que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante en el ministerio que Él nos ha llamado acá en esta iglesia local. La responsabilidad de estar predicando la palabra con ustedes también acá y en los otros lugares. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, tú eres santo, tú eres excelso, y nosotros, hombres de labios inmundos, como expresó Isaías, que vivimos en medio de un pueblo también de labios inmundos, pero así te ha placido el poner este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no esté en los vasos, sino en aquel que es el dueño. Ahora, esta mañana hemos meditado y visto la caída de esta nación. A través de la historia podemos aprender y reflexionar. Perdónanos, oh Señor, nuestro pecado. Perdónanos, porque hemos sido negligentes y descuidados. Ayúdanos a caminar en tus estatutos, no en los nuestros. A vivir vidas que te agraden a ti, no a los hombres. Padre, bendice esta iglesia local y aviva el fuego del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y que el Espíritu Santo tenga la preeminencia en el ejercicio de tu iglesia acá en este lugar. Ayuda a cada hermano, cada hermana en su responsabilidad. Guárdanos y bendícenos. En el hueco de tu mano nos dejamos para que seamos ayudados. Queremos ser diferentes a Israel. Queremos ser obedientes a la voz tuya. Ayúdanos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendice nuestros corazones. Aparta nuestras vidas de iniquidad. Que seamos siempre agradables a ti. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén.